Hola a todos, en este video voy a continuar hablando sobre el cuarto sello que hemos estado hablando en el primer video. Esta es la segunda parte, esta es la continuación del cuarto sello. Y bueno, lo que quiero explicar primero que nada es que en la Biblia hay muchas simbologías y hay muchos eventos que simbolizan cosas que van a suceder, pero que también sucedieron en el pasado. Un ejemplo, todos los sacrificios que realizaban de los corderos en el tabernáculo en el Antiguo Testamento también son una representación de lo que iba a venir después, que es el sacrificio del cordero limpio, puro, sin mancha, que fue Yeshua, el Mesías. Entonces, aunque fue un evento que sí sucedió en un determinado tiempo, también nos está hablando de algo que va a suceder. Y ahora voy a hablar ahora voy a continuar hablando sobre las 7 iglesias. Recuerden que, bueno, vamos a hablar de una en particular, pero hay algo curioso. Si observan ustedes cuando empiezan a leer el libro de Apocalipsis, hay 7 iglesias, 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas, 7 días de la creación. Y podemos ver que sabemos que el 7 representa el número de la perfección de Dios. ¿Qué es lo que podemos ver en estas 7 iglesias que nos muestra en el libro de Apocalipsis? Que nos está mostrando cómo va evolucionando la iglesia para darnos una señal de cuándo se va a terminar el tiempo de los gentiles. ¿Qué significa esto de terminarse el tiempo de los gentiles? A partir del sacrificio de Yeshua, el Mesías, en la cruz, se vino otro periodo de tiempo. Antes solamente los judíos eran los que podían acceder a la salvación, pero a través de la ley, o sea, cumpliendo las leyes, todo que están en el libro de Deuteronomio, en Levítico. Todas estas leyes iban acompañadas de ciertos sacrificios. Entonces, solo ellos podían ser salvos a través de guardar la ley y de hacer sacrificios para purificación y para perdón de pecados. A partir del sacrificio de Yeshua en la cruz, la Biblia nos enseña que fue un sacrificio para todos, para redimir a todas las naciones, uno solo por toda la humanidad. Entonces, ahí es cuando se habla de que inicia el tiempo de los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Todos aquellos que no son judíos. Es el tiempo en el que nosotros podemos acceder a la salvación de la muerte eterna a través de la fe. Dice la Biblia, porque por gracia sois salvos, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, como antes en la ley, para que nadie se gloríe. Entonces, vemos que aquí hay un periodo de tiempo en el que la salvación es por fe. Cuando habla la escritura de que se termine el tiempo de los gentiles, es que se acabe este tiempo de gracia, de salvación por fe para toda la humanidad, para todas las naciones, porque pues inicialmente le dijo el Señor a Abraham: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Dios ya tenía un plan para todo el mundo, pero todo tenía un proceso, todo tenía un tiempo. Y este tiempo de los gentiles pues va a terminar, y es cuando viene el juicio. Entonces, ahora vemos estas 7 iglesias y ya hemos visto en los primeros sellos cómo iba evolucionando cada una. Primero pues la iglesia estaba bien, el evangelio era puro, vemos cómo se empieza a contaminar, vemos la operación también de los sellos del Apocalipsis y cómo de alguna manera están avanzando a la par de estas iglesias. Vemos también que hay aquí en cada una de estas iglesias algunas características específicas que son determinantes en su descripción. No quiere decir que sean las únicas características de estas iglesias, pero sí las que las definen.
Los sellos no nos marcan un tiempo específico de cuándo se abre. Yo lo que he leído y entendido en la Biblia es que se abrieron en el momento en el que Yeshua venció en la cruz. Y después les voy a explicar, voy a hacer otro video que se llama Previo a los sellos. Entonces ahí les voy a explicar por qué es que yo veo que ese fue el momento de apertura. Además de que hemos visto en los demás videos cómo coincide la operación de estos sellos con los eventos históricos, sobre todo relacionados con la Iglesia de Jesucristo. Pero estos sellos no se cierran, no es de que se abre del año 305 al 505, no. El sello, una vez que es abierto, está en operación y va a seguir operando hasta el final, hasta la final trompeta, hasta el juicio. Estos sellos van a seguir operando. Hay muchos pasajes en los que también podemos ver esta operación conjunta de los sellos, de las trompetas, de las copas, pero hay que estudiarlo muy a detalle. Voy a leer Apocalipsis 3 del 1 al 6. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Continúo en el verso 2, dice: sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Me voy a detener un poquito para ir analizando esto. Vemos primero en el verso 2 que dice: sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. O sea que todavía le falta algo de contaminación, ¿no? Y después en el verso 3 dice: arrepiéntete. Ahí hay una palabra clave. Pues si no velas, vendré a ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Si nosotros seguimos leyendo en la Biblia, cuando habla como ladrón, dice que él en su venida va a venir como ladrón en la noche. Dice: como relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces, cuando está hablando vendré a ti como ladrón, está haciendo referencia a este momento. Dice: arrepiéntete. ¿Por qué le dice arrepiéntete? Porque tiene una imagen de que está viva, pero en realidad está muerta. ¿Qué es lo que está pasando en esta iglesia? Que pues todo el mundo la ve y dice: ah, qué bien, qué padre, pero en realidad delante de los ojos de Dios está muerta. Y vemos después en las siguientes iglesias como todavía, después de esto todavía hay más, o sea, todavía se puede caer más bajo. Voy a leer este pasaje en Primera de Tesalonicenses 5:2, que dice: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Por eso les digo que está haciendo referencia a este evento. Y continúo ahí en el libro de Apocalipsis, en el verso 4, dice: pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Recuerden que ya desde el anterior video habíamos hablado de este remanente que siempre está juntos, aquellos que guardan los mandamientos de Dios. Aquí habla de aquellos que andan en vestiduras blancas, que no han manchado sus vestiduras, y aquellos que tienen apariencia de que viven, pero en realidad están muertos. ¿Qué se refiere con que están muertos? No está haciendo una referencia a una muerte física, sino espiritualmente hay muerte. La Biblia en otro pasaje, en Mateo, cuando está llamando a algunos discípulos el Señor Jesucristo en su ministerio aquí en la tierra, llega uno y le dice: yo te voy a seguir, pero deja que vaya y entierre a mi Padre. Y el Señor le contesta: deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ven
y sígueme. Entonces, pues, ¿cómo que los muertos van a enterrar a sus muertos? ¿De qué está hablando? Pues está hablando de que cuando tú no tienes la presencia de Dios en tu vida, cuando no tienes el Espíritu Santo de Dios en tu vida, ya estás muerto. O sea, porque al momento de que tú mueres físicamente, tu alma y tu espíritu van a morir. Cuando tú tienes esa salvación del Señor Jesucristo, a través del sacrificio del Señor Jesucristo, entonces tienes ya esa vida dentro de ti. ¿Qué pasa cuando tú mueres físicamente? El Señor prometió rescatarnos, salvarnos, venir para los que aún estén vivos cuando Él venga, llevárselos como un relámpago, y los que están durmiendo, porque así le llama también la Biblia, aquellos que están muertos físicamente, los va a levantar del sepulcro. Una vez bromeaba con un amigo y me decía, bueno, es que los muertos no resucitan, y pues no resucitan aquí, ahora. Pero bueno, de hecho sí ha habido algunas experiencias de algunos que han resucitado, pero bueno, ese es otro tema. Pero sí, la Biblia nos habla claramente de que esa es nuestra esperanza, que nosotros vamos a vivir aún después de la muerte, y que nuestros cuerpos se van a ser levantados del sepulcro, van a ser transformados de corruptibles a incorruptibles. Dice también la Biblia que este cuerpo tiene que morir primero, tiene que la semilla morir para dar fruto, y nos hace una referencia a lo que sucede con las plantas. En la Biblia nos hace una referencia a que la semilla tiene que morir para que crezca una planta, un árbol. De la misma manera, nuestro cuerpo tiene que morir aquí en la tierra para que nuestro espíritu pueda adquirir otro cuerpo que ya no sea corruptible, que ya no sea mortal, porque el Señor también nos ha dado promesa de vida eterna. Y voy a continuar aquí en este verso 4 que dice: tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. ¿A qué se refiere con estas vestiduras blancas? A veces pensamos que como creyentes en Jesucristo, como ya somos salvos por gracia, entonces ya le hicimos, ya no tenemos que hacer nada, podemos seguir siendo los mismos de siempre, hacer lo que todos hacen, saltarnos todas las leyes de Dios a nuestro antojo, al fin y al cabo que ya somos salvos por gracia. Pero aquí nos habla de no manchar sus vestiduras. ¿Cuáles son las vestiduras? Las vestiduras son un símbolo de las acciones justas de los santos, aquellos que honran a Dios como su Señor, como su Salvador, como su Mesías. ¿De qué manera lo vas a honrar? Pues haciendo justicia, no manchando tus vestiduras. Las vestiduras son las acciones justas. Y continúa en el versículo 5, dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Vemos aquí que las vestiduras, las acciones son importantes. No es solamente una cuestión de fe, de pues ya creí y ya la hice. Tienes que ser congruente de lo que tú crees con lo que haces. No puedes decir que has creído en Dios, en la justicia, y tú actuar injustamente todo el tiempo. Esa es una parte en la que todos los creyentes a veces chocamos, ¿no? Porque sabemos que tenemos que esforzarnos más cada día, y no siempre es fácil, pero es importante. En el verso 6 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esta iglesia de Sardis, así como las otras iglesias que hemos estado estudiando, son un antecedente de por qué viene este juicio, que hablábamos en el anterior video, más bien estos 4 juicios, ¿no? Hambre, espada,
fieras de la tierra y peste. Entonces aquí nos estamos viendo qué es lo que está pasando en las iglesias y entonces nos podemos dar cuenta por qué vienen estos juicios, porque Dios no envía un juicio nada más porque sí, así como, ¿qué haré el día de hoy? Pues voy a enviar un juicio. No, siempre Dios tiene misericordia de nosotros, siempre espera hasta el último momento a que nos arrepintamos. Incluso aquí lo acabamos de leer, arrepiéntete, lo está diciendo a una iglesia que ya está muerta, pero que aparentemente tiene un nombre de que está viva, y aún así le está diciendo arrepiéntete, como diciendo, oye, todavía puedes, todavía hay oportunidad, pero aprovéchala. Pero difícilmente escuchamos a veces la reprensión de Dios a tiempo, y a veces cuando la escuchamos ya es demasiado tarde, porque ya hubo un juicio. Y también observamos aquí en todo este pasaje lo que les comentaba, esta diferencia entre ese remanente que todavía permanece fiel, que todavía se esfuerza por mantener sus vestiduras blancas, y este otro remanente pues que ya está muerto. Ya no le importan ni siquiera sus vestiduras, ya no solo están sucias, sino han llegado al extremo de estar muertos espiritualmente. En base a eso podemos preguntarnos, ¿qué fue lo que hizo esta iglesia de Sardis? ¿O qué es lo que está haciendo la iglesia actualmente? Recordemos que los sellos siguen operando. Y eso un buen trabajo como también de conciencia, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos nosotros para que Dios diga, tienes nombre de que vives, pero estás muerto? ¿Qué es lo que está sucediendo en las iglesias? Al ver esta descripción de la iglesia de Sardis, también podemos ver el avance histórico de los sellos. Al hablar de una iglesia que tiene nombre de que vive, pero está muerta, está describiendo una iglesia que se parece mucho a las iglesias de la Reforma. ¿Por qué digo que las iglesias de la Reforma? Vamos a recordar un poco lo que pasó en este periodo histórico. Viene Martín Lutero y empieza a haber toda una revolución en cuanto a la doctrina, porque empieza a sacar sus tesis y la gente empieza a abrir los ojos y empieza a darse cuenta de que ha sido solamente manipulada por los dirigentes religiosos, y que muchas de las cosas que les obligaban a hacer, amenazándolos con el infierno, pues ni siquiera estaban en la Biblia. Entonces viene una reforma religiosa, viene la formación de estas iglesias calvinista, luterana, anglicana, y parecía que todo iba muy bien, pero hubo contaminación. Cualquiera pensaría, bueno, pues ya los cristianos, incluso, bueno, pues vino la reforma, ya la iglesia salió de esa contaminación, esta es la iglesia viva, esta es la iglesia de Jesucristo. Pero no, resulta que también ahí hubo contaminación, como que el mal siempre busca la manera de filtrarse. Por eso les digo que van caminando juntos, aquellos que guardan y que se esfuerzan por guardar la ley de Dios, y aquellos que fácilmente se dejan contaminar y empiezan a llegar a los primeros lugares, a los púlpitos, a lugares de reconocimiento, y empiezan a dirigir y hacen lo que se les da la gana. Algunos piensan que esta iglesia reformada se confió tanto de la gracia que desechó la ley de Dios. ¿De quién estoy hablando? Algunos maestros de las iglesias adventistas hacen este señalamiento. Y también mencionan que la iglesia utilizó la gracia como pretexto para pecar con permiso, y además siguió ejerciendo un control y estratos sociales como en la iglesia romana. Incluso ahora hay iglesias derivadas de la Reforma que aún celebran tradiciones romanas. Por ejemplo, el servicio dominical, en lugar de guardar el sábado como el día de reposo,
la celebración de la Navidad, que en realidad no tiene nada que ver con Jesucristo, y otras tradiciones que son heredadas del romanismo. Entonces, yo también considero que esta descripción de la iglesia de Sardis concuerda bastante con este periodo histórico, porque pues tenía nombre de una iglesia viva, de una iglesia reformada, pero en realidad estaba muriendo ya. También algo que tenemos que tener muy en cuenta es que cuando se está hablando de estas iglesias, no está hablando de una iglesia física, sino que está hablando de la operación de los dirigentes de estas iglesias y sus seguidores, de las acciones de estos dirigentes y todos aquellos que pues los escuchan. No es una iglesia física, sino son personas. Cuando está hablando de iglesia, está hablando de individuos, y está hablando de individuos que se juntan con un fin común, pero aún ahí hay esta división. Ahora, lo que voy a hacer ahora es hablar un poquito de qué fue lo que sucedió históricamente, para que podamos ver por qué estoy diciendo esto, ¿no? Que concuerda con la descripción de la iglesia de Sardis. Y también recuerden lo que les dije al principio, estas 7 iglesias, lo que yo puedo observar es que marcan la evolución de la iglesia desde que el Señor Jesucristo partió de esta tierra, hasta el momento en el que Él vuelva a regresar. Entonces es como va evolucionando. ¿Por qué son 7? ¿Por qué son 7 sellos? ¿Por qué son 7 trompetas? Porque es el periodo de la plenitud. Cuando llegue a su plenitud es cuando todo va a ser cumplido, y entonces viene el juicio. En este periodo de la iglesia reformada, las personas tuvieron acceso directo a los documentos bíblicos. En esta época se realizaron las traducciones de la palabra de Dios en diferentes idiomas contemporáneos, como el alemán y como el inglés. Los protestantes podían estudiar las escrituras en sus idiomas, sin el impedimento del latín romano. El catolicismo siguió prohibiéndole a sus seguidores tener las escrituras, y pues sus liturgias siguieron en latín hasta el Segundo Concilio del Vaticano en 1960. Las iglesias protestantes se unieron a los estados políticos. Ahí es donde algunos señalan que hubo esta contaminación. La iglesia luterana llegó a ser la iglesia estatal en varios países de Europa del Norte: Alemania, Noruega, Suecia, Finlandia, Dinamarca, Islandia, Estonia y Letonia. La iglesia calvinista llegó a ser la iglesia estatal en Suiza, y la iglesia anglicana llegó a ser iglesia estatal en Inglaterra. En este punto voy a citar a Enrique Rosenthal. Es un maestro adventista, pero tiene algunas cosas que me llaman la atención, porque es bastante acertado en cuanto a este desarrollo histórico. Y él dice así: las iglesias protestantes del inicio de la Reforma llegaron a ser poderosas instituciones, siguiendo el ejemplo católico del Vaticano. El fruto fueron intolerancia y persecución contra católicos. Calvino puso al erudito Miguel de Servet en la hoguera, cometiendo de esta manera el mismo tipo de crimen que la Iglesia Católica Romana acostumbraba a realizar. A partir de 1545 comenzó en Alemania la Contrarreforma. El principal impulso lo proveyó la Orden de los Jesuitas, fundada por el español Ignacio de Loyola. En este momento, las zonas del noreste y central de Alemania eran protestantes en su gran mayoría, mientras que el sur y oeste de Alemania permanecían predominantemente católicos. Ustedes pueden checar todos estos. Yo nada más les estoy dando una pequeña mención de algunas cosas que sucedieron, por las cuales podemos observar que coincide con la descripción de la iglesia de Sardis. Ustedes pueden estudiar todo el periodo histórico y qué fue lo que sucedió en la iglesia, cómo es que
hubo esta transición, cómo es que después empezaron a contaminar, cómo después vino esta lucha de doctrinas en las que lo más importante era ver quién tenía la razón. Voy a continuar citando algunos puntos históricos. Las iglesias calvinistas fueron conocidas como las iglesias reformadas en el centro de Europa, los presbiterianos en Gran Bretaña y los hugones en Francia. La Reforma influenció profundamente a muchas otras denominaciones e iglesias, especialmente a la Iglesia Bautista, los congregacionalistas y los puritanos de Inglaterra. ¿Qué fue lo que sucedió con esta iglesia reformada? Pues ya se los mencionaba, ¿no? Que se preocuparon más por sus tradiciones, por sus reglas internas, y como dice la escritura, ¿no? Dan mandamientos de hombre y atan cargas pesadas que ni ellos mismos pueden llevar. Entonces empieza otra vez lo mismo, ¿no? Ya no es el tener una relación con Dios, en preguntarle a Dios. Sí, Dios da leyes, Dios nos da un código de comportamiento, eso también es cierto. También hay consecuencias cuando las leyes son transgredidas, eso también es cierto. Pero también es cierto que los seres humanos, a veces cuando estamos en una posición de autoridad, también le echamos de nuestra cosecha, ¿no? Y empezamos a exagerar cosas que ni siquiera están escritas. Ustedes me tienen que pedir permiso si quieren ir a la plaza, o si quieren ir al cine me tienen que pedir permiso porque pues yo soy el jefe y yo decido si van o no. Y cosas que a veces para mí resulta como una evasión de nuestra responsabilidad para tomar decisiones. Pero ese es otro tema que mejor no voy a tocar ahorita. Y bueno, voy a citar nuevamente a Enrique Rosenthal, que dice: así como el protestantismo hizo una heroica contribución inicial, pero la Europa protestante llegó a ser muy diferente de lo que algunos reformadores se imaginaron. Algunos de sus intelectuales se volvieron racionalistas y llegaron a negar la resurrección e incluso la segunda venida de Cristo. De esta manera, introdujeron un periodo conocido paradójicamente como Ilustración o Iluminismo. El Iluminismo fue un movimiento que apareció especialmente en Alemania durante el siglo XVIII. Karl Barth lo caracterizó como un sistema fundado sobre la fe en la omnipotencia de la capacidad humana, afirmando sobre lo confiable de la razón. Rechazó tanto la revelación sobrenatural como la pecaminosidad humana. Otros sucesos que cabe resaltar en este periodo: Händel compuso El Mesías, Johann Sebastian Bach escribió música de adoración a Dios que llegó a todo el mundo occidental, George Fox fundó la iglesia de los cuáqueros. Estamos hablando de un periodo largo de tiempo. ¿Por qué señalo todo esto? Algunos historicistas marcan el periodo de la iglesia de Sardis del año 1517 al año 1798. Es un periodo largo de tiempo en el que está esta iglesia operando. Entonces, es muy aventurado afirmar, ¿no? Y decir, no, la iglesia de Sardis es esta iglesia. Yo no puedo afirmarlo. Yo lo que les puedo decir es que de acuerdo a las características que nosotros podemos ver en el libro de Apocalipsis y el desarrollo histórico de la iglesia cristiana, de la iglesia de Jesucristo, podemos ver cómo hay coincidencias en el desarrollo, en el avance y aparte en las actividades, en las actitudes. Esta parte es muy importante. Tienes nombre de que vives, pero estás muerta. ¿Qué iglesia es la que tenía este nombre de iglesia viva, reformada, del avivamiento, pero que en realidad se llegó a contaminar tanto? Y es importante señalar esto porque a veces cuando ya somos creyentes, cuando somos cristianos, nos confiamos demasiado de nuestras iglesias,
de los pastores, de nosotros mismos. Decimos, no, pues yo ya soy cristiano y creemos que lo que estamos haciendo está bien. Y lo más difícil es darnos cuenta de nuestros propios errores. Necesitamos pedirle a Dios que abra nuestros ojos, pero no para ver a ángeles y cosas sobrenaturales y ver visiones, sino para que nosotros podamos ver nuestra propia condición. No nos damos cuenta a veces que somos unos mentirosos, que somos unos manipuladores, que somos unos egoístas, que solo pensamos en nosotros y que no nos importan los demás, o que somos iracundos. Tenemos tantas cosas que tenemos que ir puliendo y a veces caminamos solo de manera automática. Y si eso pasa como individuos, pues todo eso va a pasar a la comunidad, a la iglesia. Con uno solo que empiece a desviarse, y sobre todo si ese uno está en un lugar de autoridad, toda esa contaminación se va a empezar a esparcir y van a reproducirse las conductas nocivas. Y eso es lo que pasó desde este tiempo, que sigue pasando y que va a seguir sucediendo. Porque nos confiamos demasiado de las religiones y Dios no vino a poner una religión. Tenemos que entender esta parte, que Dios es el creador de todo el universo, de este planeta Tierra. ¿Por qué tendría que estar solo enfocado en lo que sucede dentro de la iglesia? Es cierto que Él estableció la iglesia para que nosotros podamos estar unidos, podamos aprender, podamos crecer, porque además la iglesia marca los tiempos proféticos, pero vemos una y otra vez cuando le habla a las iglesias que es individual, que el juicio viene individual, que hay un remanente que todavía trata de mantenerse con vestiduras blancas. Y entonces ahí es donde tenemos que hacer una reflexión. ¿Y yo dónde estoy? ¿De cuáles soy? Porque de nosotros por default así decimos, pues yo soy eso. El remanente aquí, al que le va a dar vestiduras blancas, ¿no? Aquí, y que no va a borrar su libro del libro de la vida y que va a confesarlo delante de su padre, pues soy yo, porque pues soy cristiano. Pero resulta que yo soy un cristiano, no sé, lleno de pecado y que no se da cuenta de su propia condición. Y más adelante en las otras iglesias es muy interesante cómo vemos que sigue avanzando y sigue avanzando esta contaminación, y es muy interesante ver hasta qué punto llega la iglesia, la séptima iglesia, y ver cómo es el tiempo en el que también está marcando el Señor, el tiempo del fin. Entonces, analícenlo ustedes, no me crean nada de lo que les digo. Yo esto que les estoy diciendo, pues lo he estudiado, lo he leído muchas veces, una y otra vez, porque cuando a veces leemos el libro de Apocalipsis o libros proféticos como Daniel o cualquier otro, porque toda la Biblia es profética, desde Génesis hasta Apocalipsis, todo lo que está escrito ahí es profético. Y a veces leemos una parte y se nos pasó un cachito y de repente leemos otra y luego leemos otra parte al final y vemos esta y decimos, wow, aquí concuerda, es como un rompecabezas, son muchos pedacitos que nosotros tenemos que entender y comprender. No podemos agarrar, esto lo he repetido muchas veces, un versículo aislado y sacarnos de ahí toda una predicación y motivacional, ¿no? Y ya vamos a motivarnos, cristianos de excelencia, cristianos buscando la perfección y cristianos buscando el éxito. Perdemos mucho tiempo pensando en el éxito, cuando que el propósito de Dios es muy diferente y nos lo dejó marcado en la Biblia. ¿Cuál es el propósito? Por lo menos el general sí lo conocemos, que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Id y predicar el evangelio a toda criatura.
A veces caemos gordos, no, más bien no, a veces siempre caemos gordos cuando nosotros le empezamos a decir a la gente, oye, ¿sabes de Jesucristo? Oye, ¿has leído tu Biblia? Oye, ¿sabes que el Señor va a venir? Y sí, siempre caemos gordos. Pero pues ese fue el mandato que nos dieron. Ve y predica. No ruégales, porque tampoco dice ruégales. Tú diles, tú declara la palabra. Porque si tú no la declaras, pues yo la voy a demandar de ti. Por eso es que nosotros hacemos esto, por eso es que nosotros declaramos lo que está escrito en la Biblia, confesamos a Jesucristo, somos testigos de lo que Él ha hecho en nuestras vidas y en toda la tierra y en toda la creación, porque ese fue el mandato que Él nos dio y tenemos que obedecerlo y cumplirlo. ¿Para qué? Para que en la sangre de aquellos que lamentablemente se van a perder muchos, no sea demandada de nosotros. Entonces yo te hago la invitación, lee tu Biblia. Todo esto que yo te estoy diciendo aquí es solo para que tú te intereses y veas, ay, a ver, ¿será que todo lo que ha pasado en la historia de la humanidad tiene que ver con lo que está escrito en la Biblia? ¿Será que Dios sí dijo que esto iba a suceder y no nos dimos cuenta? Y que agarres tu Biblia y que te pongas a leer. Y es más, que tú digas, ya vi, aquí tuviste un error, y me mandes un mensaje y me digas, oye, aquí tuviste un error, porque entonces quiere decir que estás empezando a entrar en esa relación con Dios, empezando a conocer su palabra, que es lo más importante. Lo demás es vanidad, el éxito, el dinero, la fama, todo eso no sirve de nada. Al final te mueres y se acabó. Y cuando tú no tienes esa promesa de vida, pues sí, es como dice la gente, solo hay una vida y hay que vivirla al máximo. El muerto al pozo y el vivo al gozo. Pero si tú has conocido que hay un Dios y que es real, que no es un mito, que no es un cuento como nos han querido hacer creer una y otra vez, han querido desecharlo, cuando te das cuenta que es real, que todo lo que Él dijo que se cumpliría, se ha cumplido, y todo lo que Él dijo que va a suceder, porque el cielo y la tierra van a pasar, pero dice su palabra, no pasará, se va a cumplir. Entonces tenemos que intentar abrir un poco nuestra mente, al menos darnos el privilegio de la duda. ¿Será cierto? Porque el no escuchar su voz es muerte. Lo único que va a traer a nuestra vida es muerte eterna. Y ahí sí, solo hay una vida y hay que vivirla al máximo. Pero cuando tú tienes a Cristo en tu corazón, cuando has recibido ese regalo de salvación, de vida, sabes que la muerte es solo el principio. Es solo el principio de muchas promesas que Él nos da. No es gratuito que nosotros le sigamos, sino hemos conocido todas esas promesas que Él tiene para nosotros, y por eso es que nos motiva a seguir adelante, el saber que Él cumple su palabra, la ha cumplido y la va a cumplir hasta el fin. Gracias por escuchar y espero que esto les sirva para poder seguir estudiando la Biblia, y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.